Buenas noches, amigas, amigos de la Academia de Jurisprudencia y Legislación que nos acompañan esta noche en ocasión de la puesta en circulación del tratado sobre el procedimiento criminal del compañero académico numerario Ernesto Chiesa Aponte. Como ustedes saben, en este ciclo de presentaciones de obras que la Academia de Jurisprudencia y Legislación auspicia, esta ha sido como algo así como una historia por entrega. Hace un año que presentamos la primera parte de este tratado de el compañero Chiesa en el Ateneo puertorriqueño. La parte primera del tratado sobre el procedimiento criminal de este autor, que trata de la etapa investigativa. Ahora el compañero entra en la etapa adjudicativa. A la Academia le representa una ocasión particular que queremos significar. Esta ocasión que nos permite tener con nosotros a la jueza presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, la honorable Maite Coronó Rodríguez, que se une a nosotros para participar en esta conversación, y al académico correspondiente de esta casa, que también tiene los mismos nombres del autor mezclados, no sé por qué, el doctor Luis Ernesto Chiesa Aponte, también catedrático de Derecho Penal en una hermana universidad en los Estados Unidos. Por lo demás, acompañan al autor en esta conversación el académico numerario Harry Padilla, penalista conocido, que también participó en la presentación de la primera parte en el Ateneo puertorriqueño, y al honorable juez Figueroa Cabán, académico electo de nuestra corporación, que será instalado próximamente. Muchas gracias a la Universidad de Puerto Rico, al equipo de la Escuela de Derecho de la Universidad por la hospitalidad de tenernos aquí esta noche. Y sin muchos más preámbulos, como es tradición de esta casa, los dejo con el panel de conversación dispuesto para esta noche. Luego de que los compañeros concluyan, la Academia les invita a un vino de honor en el claustro interior de la Escuela de Derecho. Muchas gracias por estar con nosotros. Bien, buenas noches a todos los presentes, señora jueza presidenta, compañeros académicos, compañeros jueces, bienvenidos a esta Escuela de Derecho. Es para la Academia un honor tenerlos a ustedes aquí. Y tengo el honor hoy, como académico de número, de participar de este panel. Le quiero llevar un mensaje. Nosotros no pretendemos en este diálogo crear un relato, porque no estamos ante 100 años de soledad, ni estamos ante crónicas de una muerte anunciada, ni nada de eso. Estamos ante un libro de texto de materia que normalmente es materia técnica, que está hecha para abogados profesionales del derecho. Y lo que vamos a tener es un conversatorio con todos ustedes relacionados porque, en mi humilde opinión, esta es una extraordinaria obra que debemos de apoyar todos, primero como profesionales del derecho y segundo como puertorriqueños. Así que lo que queremos es conversar, y en ese conversatorio yo quisiera que la señora jueza presidenta, que yo sé que ha tenido la oportunidad de por lo menos hojear el libro, examinar el libro, nos haga sus expresiones sobre lo que ella entiende del libro. A mí le llevo un mensaje a la señora jueza presidenta. Me di a la tarea, cuando Ernesto me invitó para esta actividad, de pensar cuántas veces el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha citado a Ernesto. Y me voy a referir a Ernesto padre, porque aquí tengo dos problemas, que tengo Ernesto, en un lado tengo Ernesto padre y en otro Ernesto hijo. Ernesto padre. Y en esa tarea, señora jueza, cotejé
en mi humilde biblioteca y encontré, por lo menos en las decisiones de Puerto Rico, citado Ernesto. No sé en qué año empecé a buscar. Yo sé que lo busqué y encontré 233 ocasiones que el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha citado a Ernesto en distintos temas. Así que, señora jueza. Pues muy buenas noches, muchas gracias. El pie forzado es mencionar que creo que en al menos 8 opiniones que yo tengo he citado al profesor Chesa. Y serán muchas más. Obviamente es un referente obligado en materia de derecho procesal, además de otras materias. Antes de entrar a hablar del libro, y como parte de lo que habíamos discutido, que sería esto un diálogo, me parece que es importante contextualizar quién es el autor y quién es el autor en mi vida. Y yo conozco de Chesa desde muy joven. Creo que Chesa me conoce a mí desde que tengo 1 año, posiblemente desde que nací. Porque mi madre y Chesa, además de la juez, un piano que se encuentra aquí, trabajaron juntos en el Tribunal Supremo, allá para los años 70. Y mis primeros recuerdos del profesor Chesa son en fotografías. Y ahorita les voy a mostrar una porque encontré una muy simpática. Y no les estoy mintiendo. Así es que yo conozco del profesor Chesa antes de haberlo conocido propiamente a él. No me diga que me veo igualito. En cuyo caso diría, tan mal me veía yo entonces. Muy similar. Las vueltas que da el mundo, termino estudiando Derecho y obviamente lo tengo como profesor en varias materias aquí en la Universidad de Puerto Rico. Luego lo tengo como compañero en el Procurador General, Chesa. Mi jefa. Difícil decir que yo era jefa de Chesa cuando evidentemente él es el maestro. Y de las vueltas que da el mundo vuelvo al tribunal, donde Chesa tuvo una gran trayectoria. Fue secretario del tribunal, fue compilador y publicista, ha participado en todos los comités importantes, estuvo en el comité obviamente de evidencia, en el del procesal penal, el original, el actual que está revisando las reglas ahora mismo, en el proyecto de instrucciones al jurado. Así que y ahora como jueza presidenta tengo una visión mucho más abarcadora de la importancia del autor en el quehacer jurídico de Puerto Rico. Es innegable que uno habla en Puerto Rico de evidencia, de procedimiento criminal, y el primer nombre evidentemente siempre es el profesor Chesa. En cuanto a la obra, obviamente es un libro muy completo, es muy complejo, a pesar de que es muy sencillo de utilizar. Yo creo que la riqueza que tiene el libro es lo detallado que es en su índice, lo que permite que sea igualmente fácil de utilizar para un estudiante, para un abogado practicante, en la cátedra, y obviamente para los jueces, que es a lo que yo me dedico, a los jueces. Es un libro que yo puedo ver, ciertamente lo usamos en el Tribunal Supremo constantemente, pero tiene la facilidad de ser un libro de muy fácil referencia para un juez, entiendo yo, que tiene una controversia en sala, y de momento tiene una duda de cuál es el derecho positivo en ese momento, cuáles son ambos argumentos de derecho que se están haciendo, ir un momentito al despacho, revisarlo, y con un índice que está tan detallado que es muy fácil encontrar la materia, ir al punto y saber específicamente qué se ha resuelto en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, qué se ha resuelto en Puerto Rico, y más rico todavía, a mí parte de lo que me gusta es que el libro lleva una trayectoria de cualquier derecho histórica de la evolución de ese derecho desde hace 10, 15 años y cómo ha ido evolucionando a través de los años, ya sea por jurisprudencia que se ha resuelto más recientemente o por cambios en el Tribunal Federal de los Estados Unidos. Un ejemplo típico de eso fue
es el capítulo relacionado con la primera enmienda. La primera enmienda y cómo el juicio por jurado, la primera enmienda, el juicio justo e imparcial. Ese tiene una trayectoria excelente de cómo uno puede entender cómo ese derecho ha evolucionado en nuestro sistema y cómo está actualmente. Y ese es un capítulo perfecto que establece, en ese caso se discute más una jurisprudencia norteamericana, donde él expone no solamente cuál es el derecho del acusado, sino cuál es la contraparte, pues el derecho del acusado a tener un juicio público, pero el derecho a un juicio público versus el derecho a un juzgador imparcial de parte del acusado y cuándo tiene que ceder y cuándo no. Ese capítulo en particular me pareció muy, muy interesante. No encontré, y me encantaría que en una versión futura quizás se incluya, porque yo creo que eso da pie a la discusión que se da en Puerto Rico de los accesos a la prensa y a los medios. En la sala, la cobertura mediática. La prensa siempre está a la transmisión en vivo de los juicios. Y si ese balance se inclina un poco más a favor del acusado con una exposición un poco mayor del proceso, así que me parece un capítulo sumamente interesante y me gustaría quizás en un futuro también que aborde un poco lo que se está trabajando. Hay otro capítulo que es bien importante, pero yo creo que Ernesto tiene una función en este proceso, en este conversatorio. Ernesto, ¿qué significa el libro? No sé. Tal vez una pequeña génesis del libro. A comienzos de la década de los 90, 91 al 93, yo escribí en 3 volúmenes Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y Estados Unidos. Esa cosa se imprimió y se presentó en Bogotá, Colombia. Y dicho con cierta modestia, pues ha sido muy útil en las reformas de América Latina que adoptan el sistema acusatorio adversativo, ¿no? Básicamente es un libro sobre los derechos del acusado y frente al Estado. Por eso su nombre, ¿verdad? Pasaron unos 15, 16 años y entonces en el 2006, en publicaciones de JTS, traté de poner al día, por lo menos lo que era el volumen 1, ¿no? No quiero tomar mucho tiempo con esto, y de momento llegó el 2017 y entonces ahí, 17 y 18, quise entonces poner al día todo esto. En el libro que presentamos el año anterior, en la etapa investigativa, como lo sugiere el título, ahí es el Estado de Derecho y la evolución, cuarta enmienda, registro de allanamiento, autoincriminación, toda la cosa de interrogatorio de sospechosos, Miranda, autoincriminación, identificación, line-up, etc. Y entonces ahora pues, lo quise completar con la etapa adjudicativa, es decir, los derechos de las casitas del acusado frente al Estado a partir en la etapa de enjuiciamiento, a partir entonces de la acusación, ¿verdad? Así que básicamente es un libro sobre la Carta de Derechos, de los derechos del imputado y del sospechoso frente al Estado. Hay una discusión tanto bajo la Constitución Federal como la Constitución de Puerto Rico y señalamiento de factura más ancha. Se discuten todos los derechos de la sexta enmienda, asistencia de abogados, juicio por jurado, juicio rápido, confrontación, comparecencia compulsoria, el derecho a estar informado de lo que se le imputa, juicio público, como decía el juez presidente, y los problemas de juicio público versus primera enmienda cuando la prensa quiere estar ahí, pero el acusado quiere una vista privada. Y aparte de la sexta enmienda, pues problemas de debido proceso de ley, de presunción de inocencia, derecho a estar presente, lo relativo al plea bargaining, derecho contra la doble exposición, incluida una parte sobre el procesamiento selectivo, ¿verdad? Lo de la relación preacordada me parece importante porque, como dijo el juez Stephen Breyer recientemente, el sistema de justicia criminal de Estados Unidos se ha convertido en un sistema de delegaciones preacordadas, ¿verdad? Prácticamente el 90% y pico de los casos se dan por ahí. Tal vez Luis tú tenga una anécdota que le puede contar lo que significa eso, pero no sé si te... Pero hay que señalar que algunos abogados desde hace bastante tiempo, y yo me considero uno de ellos, para el 2008, cuando estábamos trabajando el primer informe de reglas de procedimiento, yo recuerdo que tanto el compañero Luis Rivera Román, que estaba en esa comisión, como la jueza Ana Paulina Cruz Vélez, que creo que están por ahí, sí, están por aquí,
estábamos insistiendo en Ernesto en que pusiera al día su libro. Y el argumento de Ernesto siempre era: diablos, Harry, esos son 3 tomos, eso hay que hacer, son 17 años, un montón de historia. Y yo digo, chicos, si tú lo das en las clases todos los días, ponlo al día. Y yo creo que Luis Ernesto cumplió su obligación. Ernesto Luis. Ernesto Luis. Siempre me ha pasado lo mismo. Yo tengo que poner al día el de penal. Tú tienes que poner al día de penal, pero siempre me ha pasado lo mismo, Ernesto Luis o Luis Ernesto, pero son ustedes, ¿saben? Padre. Y llegó el momento que lo puso al día. Tú como hijo de Chiesa, ¿qué tú obtienes de ese libro? ¿Qué tú le tienes que decir a los miembros de la academia? ¿Por qué nosotros debemos de comprar el libro de tu papá aparte de tenerlo en la biblioteca y que somos amigos de él? Bueno, esas 2 razones deben ser suficientes. Pero, bueno, un par de cosas. Primero, antes de hablar sobre el libro en particular y por qué razón yo entiendo que el libro es digno de ser no solo comprado, sino leído y examinado con detenimiento, quisiera hablar un poco, profundizar un poco, Harry, acerca de la influencia que ha tenido mi padre en el derecho de Puerto Rico. Pues yo hice un análisis también de citas, pero el mío fue más extenso aparentemente, así que usé Westlaw. El método que utilicé fue totalmente no científico. Lo primero que descubrí al tratar de hacer una búsqueda de Westlaw es que al hacer la búsqueda por Ernesto Chiesa salía yo también, y entonces contaminaba la muestra, así que entonces no podía poner Ernesto Chiesa but not Luis Chiesa, porque volvía a salir, así que al final tuve que poner Ernesto Chiesa but not Derecho Penal Sustantivo, que es la obra mía que se cita más a menudo, y lo que encontré fue verdaderamente impresionante. Hay mucho. Acuérdense que en Westlaw las citas que estoy dando son de casos, pero son de todos los casos, supremo, apelativo, todos los casos publicados que tiene Westlaw en su base de datos, y mi padre, pues como saben, tiene una trayectoria de muchas décadas. Así que encontré... Eso es algo positivo en este caso. Pero encontré que ha sido citado 1400 veces como mínimo. Yo lo hice la mía solamente en el Tribunal En el Supremo. Exacto, así que estos 1400 veces, Supremo, apelativo y cualquier decisión de instancia, si es que hay alguna que aparezca en Westlaw. Pero para fines, esto quizá no significa nada, 1400 solo, pero por ejemplo, hice una búsqueda de Trías Monge y apareció 1500. Eso es impresionante, que a mí me impresionó que mi padre estuviera tan cerca de las citas de Trías Monge. E incluso, a mi juicio, Perdóname que te interrumpa. Yo puedo dar fe de que Ernesto está en estas materias respondiendo 2 veces. Porque cuando Ernesto estaba de secretariado en el año 1979 y surgen las reglas de procedimiento, reglas de evidencia, él entra con Lady a trabajar en las reglas de evidencia y es reclutado por don Pepe Trías. Es decir, que en eso puede sumar las de Pepe Trías y las de Ernesto y básicamente sería muy parecida. No, bueno, y lo más interesante que encontré es que, claro, yo estoy impugnado por parcialidad porque quería que mi padre saliera al frente en la carrera de las citas. Pero lo cierto es que muchas de los hits que me daba en Westlaw Trías Monge eran sobre opiniones que él fue el autor de la opinión, o que fue el juez ponente, o fue autor de una concurrente o una disidente. Por tanto, cuando le quitas esas, yo creo que mi padre sale al frente en citas como autoridad, sí, y por ejemplo Raúl Serrano Hales 800, etcétera. O sea que yo creo que es posible que, incluso creo que tengo con un nivel de confianza bastante alto, que mi padre es el autor más citado por los tribunales vivo hoy día. Creo que es self-serving, pero es cierto. Así que una buena razón para tener el libro es que es el libro, uno de los libros, las obras de mi padre son las obras más citadas de un autor moderno, y por tanto aparentemente les gusta a los tribunales, y entonces un buen abogado debería tener acceso a una obra tan citada. Así que eso es una buena razón. Entonces, además quería decir un par de cosas sobre las distintas maneras en que mi padre, no solo a través de sus libros, sino a través de toda su obra, ya sea escrita o no, ha ejercido su influencia sobre el derecho penal puertorriqueño y procesal. Una es aquí,
en la Universidad de Puerto Rico. 45 años dictando cursos de Derecho en la Universidad de Puerto Rico. 38 de ellos a tiempo completo. Mi cálculo es que más o menos esos son como 8.000 estudiantes que han pasado por él. Y además 31 años que trabajó como asesor en el Departamento de Justicia de Puerto Rico. Y es difícil de subestimar la importancia de esa labor. Perdóname que haga un paréntesis ahí. Yo creo que Ernesto ha estado más tiempo en el Departamento de Justicia que ningún secretario y ningún procurador. Desde Hernández Colón hasta Ricky Rosselló. Exacto. Es decir, este era el ayudante, este era el asesor del secretario, del procurador, de la oficina del procurador, que cambiaba el secretario de Justicia, cambiaba el gobernador, y los contratos de Ernesto eran intocables, siempre había que firmarlo, y Ernesto seguía trabajando. Y miren que yo hice un esfuerzo hace años para ejecutarlo. Yo solo quería quitar al Departamento de Justicia. Y buscaba a algunos compañeros abogados y decía, Ernesto, salte de ahí, vente con los buenos algún momento. Y él no, siempre se quedó ahí, y hasta hace poco, que yo creo que yo lo convenzo antes de que se muera de ver un caso conmigo. Pero Harry, yo estoy disponible. Yo también. Es la memoria histórica. Sí, la memoria histórica. El Departamento de Justicia de Puerto Rico. Yo creo que el departamento ha tenido una gran pérdida con la ida de Ernesto ahora. Señor juez, y desde el punto de vista del Tribunal de Apelaciones. Sí. Lo primero que tengo que hacer es establecer más que está la jueza presidenta y que las expresiones que yo voy a hacer aquí, ¿verdad?, las hago en mi carácter personal y no a nombre de la rama judicial, más ahora. Mire, voy a dividir mi presentación de dos formas. Por un lado, lo que representa Ernesto para mí en términos personales, profesionales, ¿verdad? En 1984 yo me acababa de graduar había presentado la tesis de filosofía en la Escuela Graduada de Filosofía sobre el concepto de ciencia e ideología en Althusser, y tenía varias aceptaciones de universidades, estaba aceptado en varias universidades norteamericanas y una europea para terminar el doctorado, pero yo tenía la curiosidad de hacer, la curiosidad del derecho, y tenía mucho temor a envolverme en consideraciones teóricas indefinidas. Necesitaba como lo que llaman ahora los cantantes de urban music, calle, asfalto. Y en ese sentido, antes de entrar aquí, mis profesores fueron compañeros desde los tiempos célebres de la high school y en el departamento de filosofía, y uno de ellos me contactó con él. Me puso, ¿verdad?, como es Ernesto, rápido, ¿verdad?, riguroso, no me dio un panorama muy halagador, ¿verdad?, pero yo insistí y cogí el primer semestre. Ese primer semestre de Derecho yo estaba recibiendo una publicación que había hecho en el Departamento de Filosofía, entonces estaba aquí estudiando Derecho con un montón de muchachos, mucho más jóvenes que yo, y yo dije, diablo, esto sería un error. Y me tocó en el segundo semestre del primer año coger el curso de penal sustantivo. Y ahí cambió la perspectiva que yo tenía de la disciplina. Y yo creo que yo me puedo quedar en esto. Que me hizo una presentación sistemática, organizada, rigurosa, erudita, crítica, pero que se entendía. A veces hablaba muy rápido. Y me sorprendía que citaba los casos de memoria. Pues esa es la crítica de toda la vida. Yo le pregunto, ahora yo soy hipotecario que hace 10 años, y yo le pregunto a los estudiantes, venga acá, ¿quiénes cogen clase con Ernesto Chiesa? De lo que sea. Y cita los casos de memoria y dice, sí, todavía. Y yo me sé uno de memoria nada más, Pueblo versus Tribunal. Y él impresionantemente lo cita. Ese curso de Ernesto hizo que yo perseverara, y lo tuve siempre como role model, porque si a mí este embereco del derecho funciona, es siguiendo a este que fue profesor de filosofía, que enseñó donde yo enseñé y que ha tenido éxito en la carrera del derecho. Lo seguí como abogado y lo trato de imitar como profesor, ¿verdad?
tratando de ser bien riguroso, tratando de ser bastante claro, siempre y cuando sin saberme los casos de memoria. Entonces, a la pregunta que me hace el compañero, yo voy a empatar con la agenda de la jueza presidenta. ¿Qué como juez de apelaciones me puede aportar ese libro de Ernesto? 646 páginas, tú decías, de 100 años de soledad, más grande que 100 años de soledad, y olvídate de lo que el coronel no tiene que ver. Estos son 2 capítulos de texto. Mire, yo voy a tratar de aquí ser un poco con cuidado, revelador del método mío para adjudicar, sin obviamente adelantar resultados. Yo no tengo ningún caso aquí, pero cómo yo funciono. Mire, cuando yo llegué al tribunal, a la rama judicial, mayo 18 de 2009, yo era uno de los jueces nombrados para el apelativo que no era juez. Yo venía de afuera, de la práctica privada, 18 años en la banca. Yo era abogado. Todavía enseño aquí, hipotecario. Y el que era juez presidente en ese momento, Federico Hernández Nelton, me dijo, oye, y yo bregando por la academia asustado, desubicado, con el reglamento en la cara, no me decía nada del reglamento, y me decía, oye, ve acá, tú tienes que resolver. Dice, pero yo no sé, y tienes que fundamentar lo que tú resuelves, y fundamentarlo bien, porque la naturaleza de este foro es esta. Óyeme, entonces yo me quedé asombrado, esto es un tema todavía, y no tienes que tener miedo a que te revoquen. Bueno, pero ¿cómo que así? No tienes que tener miedo a que te revoquen. En un contexto social me encontré con el juez Francisco Rebollo López, que me dice, que yo le decía, mira, a mí me gusta cómo usted escribe, yo cuando sea grande quisiera escribir como usted. Y él me dijo, ¿tú sabes la clave de esto? La gente, el público, tiene que saber por qué o cómo yo resolví, especialmente que pierde, para que sepa cómo yo resolví. No sé, esas 2 cosas me llamaron la atención. Y ahí se va formando una especie de filosofía adjudicativa mía. Las opiniones tienen que ser claras, rigurosas. Que el que yo le falle en contra, que va a pensar muchas cosas malas de mí, y lo piensa y me llegan las vibraciones, sepa por qué yo resolví así. Pero yo tengo más. Una vez que yo entro al apelativo, empieza el reglamento a servir como un monkey of the earth. La regla 4 dice que el juez administrador puede diseñar informes para evaluar la tarea de los jueces, y aquí un ex juez administrador que fue el juez administrador mío, el amigo Luis Rivera Román, la tarea de los jueces que se tardan mucho resolviendo. Y yo no quisiera, por principio no quería caer en esa categoría. Y peor aún, en esa misma regla 4 le dice que si el caso no se resuelve en 2 años, el juez administrador puede tomar medidas administrativas para agilizar la adjudicación de ese recurso. Y eso se traduce en una carta que empieza a molestar, ¿verdad? Y empieza a dar un seguimiento, y yo no quería estar en eso. Y yo tenía el reto que tengo que resolver bien, que la gente me entienda, pero rápido. Y eso se agravaba porque yo soy un abogado de banco. Y regularmente, en el 70% de los casos que yo adjudico, o está Sociedad de Asistencia Legal, o está el Procurador de Justicia, que el Procurador de la Oficina Procurador General, que él lo asesoraba, y los dos saben más que yo de eso. O sea, yo tenía escrito donde el menos que sabía era él, pero tengo el reto legal e institucional de entrar a esa controversia, entenderla y decirle a los que saben si están bien o están mal.
no puedo tardar más de 2 años y tomo conocimiento, ¿verdad? Tomo conocimiento oficial, aquí hay otros compañeros del tribunal, de que en casos de oficio, confeccionar una transcripción de la prueba puede coger año y medio. Yo tengo todo eso encima y tengo sobre mi mesa un informe. Estoy pensando en un caso específico, ¿verdad? El informe de los peritos forenses, la prueba testifical, la prueba real, alguna vez un plano, y yo no sé cómo entender eso. Y el menos que sabe eso. ¿Cómo el libro de Ernesto me puede ayudar a mí? ¿O cómo me ha ayudado a mí en las ediciones viejas que tenía? Yo tengo que reaccionar rápidamente. Y yo lo que hice fue lo siguiente, para darle un poco de contenido a esto, y sigo en la agenda que estableció la jueza presidenta. Yo revisé los últimos 2 años, el docket mío de los últimos 2 años, y ¿qué era lo más que me venía? Casos de apelaciones, delitos graves, donde por antonomasia el señalamiento de error que hay es violación a la presunción de inocencia del acusado y error en la apreciación de la prueba. Yo vengo de filosofía, yo estoy acostumbrado a examinar textos complejos, y esto es una de las cosas más sencillas que yo he encontrado en mi vida profesional. Cada vez que viene una apelación yo tengo que volver a revisar eso, porque los criterios se me escapan. Entonces, ¿cómo uno puede utilizar buena apelación, cómo puede utilizar uno el libro de Ernesto? A mí, y aquí sigo la agenda no planificada de antemano de la jueza presidenta, en este caso yo remito al capítulo 4 de la presunción de inocencia y prueba para refutarla. Ahí lo veo completo. Y yo tengo como en 25 páginas una relación de la norma clara y precisa, con una referencia de información adicional en las notas al cárcel y en una tabla de casos que tiene el cárcel, que me permite a mí, como en 25 páginas y en 1 hora, hacerme una composición del lugar de qué se trata esto, y entonces empezar a dialogar con la prueba que tengo allí y tratar de hacer una hipótesis de adjudicación y resolver. Acuérdense que tengo 2 años, y si no el juez administrador lo tengo cambiando encima, el que sea, juez o juez administrador. Y ahí uso el libro de Ernesto completo. Si quiero más y necesito profundizar, busco el aparato de cita de Ernesto y la tabla de casos que me fijo. Ahora bien, una vez que yo tengo ya esa hipótesis de adjudicación, ya pues es un problema mío. Y veo con el oficial jurídico. Si necesito depurar el libro de Ernesto, me da las claves para eso. Me llama la atención no solamente la claridad y el rigor, sino que Ernesto hace las críticas, que las hace, sin oscurecer el marco de referencia general normativo, que yo no me... O sea, pues sí, la crítica de Ernesto me puede ayudar, pero yo lo que necesito es qué dice el dichoso tribunal y cuál es la norma para resolver, ¿verdad? Y él critica, pero sin que me obstaculice a mí la mirada del panorama que yo necesito establecer. Pues, en ese sentido... Perdóneme que lo interrumpa en ese sentido, pero es que el libro al igual que el tomo anterior, tiene una característica. Al ser el método histórico, Ernesto viene y plasma detalladamente cuál es la norma constitucional, ya sea federal o estatal. Inclusive cita a la disidente y después relaciona brevemente qué es lo que entiende que debe ser la norma. El mejor ejemplo, y perdóneme que lo interrumpa, es cuando se discutió en el primer tomo. Antes en Puerto Rico se desestimaba un caso y el fiscal podía volver a iniciar ese proceso, pero seguía por la etapa que estaba. Y era una crítica que decía, y Ernesto la traía siempre, decía, oye, han desestimado un caso y al fiscal no le ha costado nada
Y Ernesto hacía años que decía, no, es que esa norma no es correcta. Con mucho respeto iba señalando y diciendo, esta norma no es correcta, hasta que llegó el momento que el Tribunal Supremo adopta la norma y dice, no, si se desestima el caso, empieza en etapa de regla 6, salvo el periodo prescriptivo. Y ese es el método, por eso es que a usted le sirve de tanta ayuda un profesor que viene de hipotecaria a resolver presunción de inocencia. Eso es a meter gente 125 años en Ponceville, que lo menos que yo sé es que hace calor, porque todo lo demás no. Como a ustedes les gusta que yo cite casos, pues Padilla se refiere a Pueblo versus Camacho Delgado. Revocando a Pueblo versus Ortiz del, creo que es 95 del plan de los 14. Qué bueno, yo me asusté, pensaba que ibas a hablar de Cátala y dije, que no, yo soy la disidente y el profesor me critica. Yo quería seguir donde estaba el profesor, porque una de las ventajas que tiene el libro es que no se pierde la exposición. Usted va a encontrar la estructura jerárquica de la norma penal, desde el Supremo Federal, el Supremo Estatal, los casos de Court of Appeals que puede encontrar en la cita, y uno tiene un esquema bastante preciso. Es más, le puedes añadir otro elemento. Tiene un índice al final. Tiene un índice al final que si tú ves el caso y quieres y estás viendo un proceso y quieres ver dónde está Pueblo versus Luciano Arroyo, por ejemplo, vas a la parte de atrás, Luciano Arroyo, y está ahí. Es decir, que tiene un índice que es muy útil para el manejo rápido de la sala. Y otra cosa que tiene, que es obviamente muy útil también, es hay temas obviamente que se repiten, o hay casos que se repiten, depende de la materia, y él hace un ejercicio muy completo de cross-reference. Sí. Te cita en una nota al calce algo y te dice, y también tiene que ver con el derecho del acusado a confrontar a tu deber, y te lo ata. Eso es importante porque cuando usted está buscando la flexibilidad de la norma para ver por dónde se tira, porque pasado una línea fuerte y dice, espérate, esto no es lo convencional. Yo puedo con esos recursos bibliográficos empezar a hilar fino y tratar de salir de la norma cuando eso procede, cuando yo creo que procede. Y yo quería añadir el otro tipo de casos que yo resuelvo. Y cómo es que, digo, con más frecuencia, y cómo es que el libro de Ernesto me ayuda. Alegaciones de culpabilidad y las alegaciones preacordadas. Yo recibo otra categoría de casos con frecuencia, que son los confinados que impugnan esas determinaciones de esos plea bargains que hicieron años atrás. Y eso viene regularmente por la regla 192.1 y aquí como un recurso excepcional. No tiene mayor enjundia teórica, pero viene con frecuencia. El escrito es apenas, ella está aquí, ella es compañera mía, difícilmente elegible. ¿Hallano en qué? En la violación del reglamento y susceptible de ser desestimado. Y lo que acompaña regularmente es una resolución que dice no al lugar. Que entonces usted, ¿verdad?, le sube la presión, le sale las canas, le caen los pelos y dice, por donde yo caigo. Lo desestimo, pero viene la propuesta o la pregunta pascaliana, ¿verdad? Y si tienes razón, no lo puedo desestimar. Pido el recurso y entonces voy al libro de Ernesto, no al libro completo, sino a dos secciones donde él está, ahora en enfoque distinto, donde él establece los parámetros generales del plea bargaining, desde cuándo es efectivo, cuándo se puede dejar sin efecto, y en 10 o 15 páginas con todos esos cross-references ya yo tengo lo que necesito para determinar qué voy a hacer con ese recurso. O sea que permite o ver el capítulo completo para resolver un asunto de mayor enjundia teórica, o ver partes del libro con la misma utilidad. Y acuérdese que yo tengo prisa. Y en ese sentido, Ernesto me ayuda. Lo que me recogería a un oficial jurídico mío 4, 5, 6 horas, lo tengo yo en un quick reference, yo, en 1 hora, hora 25. Y desde el punto de vista ya, entrando en sí,
al contenido del libro, porque cada uno ha dado nuestra visión de la gran aportación que Ernesto ha hecho al derecho puertorriqueño, desde el punto de vista de la importancia del libro ya estamos claros que al Tribunal Supremo lo usa con mucha frecuencia, el Tribunal de Apelaciones lo usa con mucha frecuencia, los tribunales de instancia lo usan todos los días, los abogados postulantes lo usamos todos los días, y los fiscales lo usan todos los días. Luis Ernesto, pero a mí me llama la atención el capítulo que tu padre desarrolla sobre la doctrina que dimana de Crawford y su progenie. ¿Qué tú visualizas en ese capítulo? Frank, bueno, yo enseño derecho procesal penal etapa investigativa, así que etapa adjudicativa no lo estudio académicamente con tanto detenimiento como investigativa, pero así que aclarado eso, a mi juicio, sin esta ser mi materia de especialidad, yo creo que el capítulo de Crawford y del derecho a la confrontación, que es el capítulo 2, es el capítulo para mí más interesante del libro. Y es el capítulo más interesante del libro porque esta jurisprudencia de Crawford y su progenie, la jurisprudencia anterior, Roberts siendo el caso central, es una jurisprudencia interesante por un lado, pero por otro lado también es una jurisprudencia que incide sobre uno de los derechos constitucionales más importantes que tiene el acusado, el derecho a confrontar a los testigos, particularmente en el contexto de hearsay, que es en donde se da el problema de Crawford, ¿no? Y entonces usted verá el problema claro, yo no lo voy a resumir aquí con detenimiento porque no es una clase, ya estoy empezando a hablar rápido porque es un problema genético, y una vez voy enjoyando, eso... No te preocupes, que yo te detengo. Pero bueno, el problema a grosso modo es que en los casos en donde se intenta presentar prueba de referencia contra un acusado, hay un problema. Hay un problema que es que el acusado, como es prueba de referencia, pues de ordinario no tiene oportunidad para contrainterrogar a ese testigo. Y entonces eso puede presentar un problema de confrontación que incluye varios elementos como el derecho a confrontar cara a cara, pero también incluye el derecho a contrainterrogar. Y la Corte Suprema de los Estados Unidos ha tenido ocasión de expresarse sobre esto y tenía una línea jurisprudencial en donde decía que era importante cerciorarse de la confiabilidad de la prueba de referencia que se presentaba en contra del acusado. Y la confiabilidad entonces era el norte, más o menos en la línea de Roberts. Y luego eso en Crawford se adopta otra línea distinta en donde se dice que si se trata de declaraciones testimoniales, no voy a definir lo que es, eso es un problema serio, pero si se trata de declaraciones testimoniales, entonces son admisibles sí, solo sí hay oportunidad para efectivo contrainterrogatorio, ya sea en el momento en que se hace la declaración, o sea, anteriormente, o ya sea durante el momento en que se presenta la declaración en corte. Y Crawford, pues realmente supone una revolución en el contexto del derecho a confrontación y la sexta enmienda. Y el capítulo de mi padre sobre este particular realmente es un tour de force de toda esta evolución desde Roberts hasta Crawford y posterior. En particular, a mí lo que me gusta mucho de este capítulo es que es la sutileza con la que mi padre hace una crítica de Crawford. Y una crítica en la que yo no había pensado. Me pregunto, no sé si decir padre, viejo, Ernesto, profesor, pero me pregunto... y él se conforma con que le diga papá. Sí, yo le digo viejo, así yo le digo de ordinario, desde antes de ser viejo. Pero nada, me pregunto si esa es una crítica tuya. O sea, la crítica siendo que no le queda claro a él si los acusados estaban mejor bajo Roberts o bajo Crawford. Porque bajo Roberts al menos había que buscar confiabilidad, mientras que bajo Crawford es más la protección si la declaración es testimonial, porque entonces tiene que ver con contrainterrogatorio, pero no, si no es testimonial quedará fuera, y entonces explica mi padre que es posible entonces que el acusado en muchos casos estaría mejor bajo Roberts. Esa crítica me parece muy interesante, es muy sutil, es algo muy lindo de los libros de mi padre, porque cuando yo comencé a escribir... ¿Cómo? No, pero cuando yo comencé a escribir, fíjense que él no interrumpe así a nadie más que a mí. La historia de mi vida en ámbitos académicos. Por eso me fui a Estados Unidos. En lo académico, quiero decir. Pero
Pero eso es una cosa muy linda de los escritos de la obra de mi padre. Es que hace críticas sofisticadas, elegantes, respetuosas, y eso es más difícil de hacer que lo que uno piensa. Y yo lo sé por experiencia propia. Yo comencé como académico a mis 20 y pico de años y al principio me acuerdo que mis críticas eran durísimas, innecesariamente duras, y en realidad el problema que yo tenía es que ese tipo de crítica no convence. O sea, cuando ya es demasiado dura, puede ser contraproducente. Y yo tuve muchas personas que me tuvieron que decir, incluyendo mi gran... Eso es típico de la juventud, pero lo cierto es que desde que mi padre comenzó a escribir hasta el día de hoy, sus críticas han sido sofisticadas, sutiles, respetuosas y por tanto, por ejemplo, en el contexto que mencionaste, Harry, efectivas. Y en Crawford, en el capítulo de confrontación, tiene eso. Y es muy bonito ver esa diferencia. Sí, es parte de lo que... Yo creo que lo que te acabas de decir, yo he notado dos puntos. A, que sale del libro contrario a lo que tú pensabas. Que me lo leí. Que se lo leyó, lo has examinado. Y dos, igual que es un libro de fácil referencia, tú necesitas buscar algo rápido, inmediato, el tribunal de instancia, con un poco más de tiempo en el tribunal de apelaciones, pero también tienes que resolver rápido. Es suficientemente profundo en su análisis, luego de haber expuesto el derecho positivo, para hacer repensar aquello que pautamos el derecho. Y lo hace, como tú bien dices, de una manera muy elegante, y hay algo que me gusta mucho del libro, citas mucho in extenso, tanto opiniones como disidentes, y lo amarra de una manera muy elegante, dando una crítica, y te hace repensar y te hace cuestionar si la normativa de ese momento sigue haciendo sentido o por qué no, y si es momento de... Pero dejando la normativa clara. Por eso, deja esto es lo que yo pienso, pero y por eso es que tiene que ser un libro de referencia fácil con un análisis profundo al final de la opinión del autor, que obviamente es un conocedor de ese derecho, con suficiente información para conocer cuestiones y repiense los puntos importantes de derecho. Pero esa forma, jueza, es típica de Ernesto, porque los que lo conocemos a Ernesto, y de evidencia, es así. de evidencia. Él es así. O sea, Ernesto es así. Sí. Yo conozco a Ernesto desde el año 1980. Antes que yo. Sí. Por un año, Gary. Cuando yo estaba, él era secretario del Tribunal Supremo cuando yo era local en el Supremo en la época de Marcos Rigao. Y Ernesto es así. Ernesto, y el ejemplo típico, y esto yo lo he vivido, y yo creo que algunos compañeros que están aquí de las comisiones que hemos estado, Ernesto viene y expone su posición, y Ernesto, esta es mi posición. Él la defiende un momento, nos tira 7 casos ahí, nos dice que esos son. Yo digo, pues vamos a votar a ver, porque no tiene razón, y le pasamos, lo planchamos. Pero de todas formas, esa elegancia, y esa elegancia está plasmada en el libro. En el libro. Y tú sabes otra cosa, y hay un capítulo que es bien interesante. ¿Sigue usando mi copia? Estoy cuidando la foto. Es que yo pensaba que no íbamos a hablar del libro. Pues hay un capítulo que yo le llamo, para que se haga algún tipo de expresión, porque fíjese, es el capítulo del procesamiento selectivo. Es el capítulo 12, que realmente, le facilito la copia mía. Que me dé la mía. La foto está dentro. ¿Pero qué sobre el capítulo? No, que algún comentario, porque es la primera vez que tú encuentras en Puerto Rico un tema escrito específicamente resumiendo toda la doctrina. Pues yo quiero decir algo, que es indirectamente sobre procesamiento selectivo, pero es más sobre otra cosa que creo que es importante resaltar y no se ha mencionado. El procesamiento selectivo es un buen ejemplo. Es importante, yo creo que no todo el mundo es consciente de la importancia de las obras de mi padre fuera de Puerto Rico. Y este tema, por ejemplo, procesamiento selectivo, que comienza la primera sección con la discreción de la Fiscalía para acusar, es un tema
fundamental en los países de tradición inquisitiva, que van cambiando a un sistema adversarial, adversativo, acusatorio, porque precisamente en los países de tradición inquisitiva no existe, no sé si lo saben particularmente los alumnos, no existe discreción del Ministerio Público, del fiscal para acusar. Lo que existe es algo que se desconoce en Puerto Rico, porque este no es nuestro sistema, algo que se llama el principio de legalidad procesal, no el sustantivo que estudiamos en penal, el procesal, y el procesal obliga a que el fiscal procese todos los casos que se le presentan al fiscal, todos. No hay discreción, no hay plea bargaining en el sistema puro. Claro, esto ha ido cambiando, hay sistemas mixtos, pero este tipo de capítulo, por ejemplo, yo recuerdo cuando mi padre escribió un artículo que se llamaba, creo que así, la discreción del Ministerio Público para acusar, ¿no? En Latinoamérica o algo así. Sí, en Colombia. En Colombia. Y esos artículos y estos libros han tenido gran influencia fuera de Puerto Rico. Por ejemplo, yo tengo un compañero que es profesor en el externado de Colombia, y yo lo llamé para preguntarle y cuál es cómo se ve la obra de Ernesto Chiesa en Colombia. Y estas son citas de él. Me dijo: el sistema penal acusatorio en Colombia llegó gracias a la influencia de Puerto Rico a través del profesor Ernesto Chiesa. Un grupo de juristas colombianos vino a Puerto Rico, trabajó en Puerto Rico, trabajó con mi padre, etc. Me dijo: los libros más famosos de procesal penal en Colombia, desde que fueron publicados hasta hoy, siguen siendo, por los juristas de procesal penal, los libros de mi padre. Incluyendo el viejo, del 1991, sigue siendo. Ha sido citado por la Corte Suprema de Justicia de Colombia en múltiples ocasiones, haciendo derecho, creando derecho en áreas en donde no está regulado en el Código Procesal Penal colombiano. Y me dijo también que la influencia de mi padre se extiende a otros países como Chile, Ecuador, España, etc. Tengo una anécdota sobre eso. Yo sé que tenemos poco tiempo, pero creo que es interesante y cómica. Yo creo que tenía como 28 años, había recién comenzado a dar clases hace 3 o 4 años a tiempo completo en Estados Unidos, y fui a España a un congreso, fue a México, a la Ciudad de México, a un congreso de procesal penal. Y uno de los ponentes era el profesor Juan Luis Gómez Colomer, que es probablemente el procesalista más importante de España. En España el proceso penal y civil, todo el proceso, es profesor de procesal, civil, penal, etc. Y Juan Luis Gómez Colomer, que debe tener como 60 años, se me acerca donde mí y vio que decía Chiesa, mi name tag. Y me mira, recuerdo, yo tenía como 27 años, ahora tengo como 28, ahora tengo 38. No puede ser. No, y me dijo, no me dije, eso es lo que me debió haber dicho, no lo puede hacer, pero me dijo, me miró raro y me dijo: yo tengo toda su obra, sus 3 volúmenes de procesal penal, los 2 volúmenes de probatorio. Y yo lo miro como: no puede ser que tú en serio pienses que yo escribí los 3 volúmenes, que él tiene del 91, yo tenía 10 años. Y bueno, hasta el día de hoy, Juan Luis y yo somos muy buenos amigos, pero es una historia, esto es el procesalista más importante español. Y es toda la obra de mi padre. Y España, distinto a Latinoamérica, es un país en donde la influencia de Puerto Rico o incluso de Latinoamérica en general usualmente va en una dirección de España a Latinoamérica, no tanto de Latinoamérica a España. Pero eso da testimonio, creo, de la importancia de la obra. Y procesamiento selectivo, discreción del Ministerio Público, son temas esenciales, no solo aquí, sino en otros países. Me da curiosidad, hemos hablado de la parte académica y la parte de la judicatura. Como un abogado practicante, un abogado litigante, le da un uso a esta obra. Yo estoy en las salas de los tribunales todos los días, hace bastante tiempo. Si algo, un abogado, yo creo que un abogado que ve penal debe tener en su maletín no las reglas de procedimiento, no, debe tener este libro. Y debe tener el libro anterior, la etapa investigativa. ¿Por qué? Porque la realidad es que este libro no solamente sirve para uno obtener una información inmediata. Este libro sirve para abogados, por ejemplo, el que tenga la etapa investigativa, el libro anterior. Le voy a dar un ejemplo bien importante. Por muchos años en Puerto Rico se estaba citando la doctrina constitucional federal, que hablaba
de registros y allanamientos relacionados con que uno tuviera una expectativa razonable de intimidad en el lugar de registrarse. Vino Jones y cambió esa doctrina. Scalia. Scalia. Cuando Jones La cita y la cita. Ese es del Supremo Federal. Entonces, ¿qué sucede? Para un abogado que se encuentra ante un reclamo abiertamente, donde el fiscal puede decir, no, pero si es que no tiene expectativa razonable de intimidad, no tiene, y uno puede y ha revisado el libro, encuentra en el libro la doctrina nueva de Jones, que lo que hace no es que elimina la anterior, sino que expande, suplementa, dice, esta es, y uno va y la busca, y si uno se ha leído el libro y se ha leído el caso, fácilmente lo puede utilizar de inmediato. Es decir, pues, yo lo uso todos los días, y no solamente básicamente en el juicio, esta parte ya un abogado en juicio en su fondo, el área, por ejemplo, que yo uso con mucha frecuencia en la cuestión del juicio justo e imparcial, con los problemas de publicidad, con los problemas de plea bargaining, los famosos preacuerdos. Y no solamente ese, ahora mismo este libro ayuda mucho a los abogados, porque antes no se veía con tanta frecuencia que el Tribunal de Apelaciones revocara instancia, absolviera, y que entonces se iba al Tribunal Supremo el procurador, y entonces entraba esa discusión, oye, ese tema ¿es apelable o no es apelable? De hecho, que como manera de broma yo le decía a Ernesto ahorita, oye, se te quedó Toro Martínez, y me dijo, no, está ahí, búscalo. Es decir, que jueza es excelente y es bien necesario para uno usarlo, pero yo uso una técnica, y esa es mía personal. Yo me lo leo la noche antes en casa y trato de no usarlo en la sala, sacarlo en la sala. ¿Por qué? ¿Se copia la defensa? No quiero que el fiscal yo quiero que el fiscal me diga, préstamelo acá, y el fiscal normalmente son mis compañeros y amigos, y entonces van a ver una parte que me da la razón a mí, otra parte que le da la razón a ella, y va a crear una controversia. Es decir, yo me lo estudio, hago mis anotaciones y lo guardo en mi maletín, pero se usa todos los días. Yo quería decir parte de cosas, la primera y la segunda. La primera es que la virtud de este libro, si alguna, es su utilidad. No es un libro para la academia en el sentido de yo diga algo nuevo, pero creo que es un libro muy útil para los estudiantes, para los abogados, para los fiscales y para los jueces. Esa creo que es su virtud. Y segundo, que yo me siento muy feliz esta noche de ver este salón prácticamente lleno, ¿verdad? Yo llamé escepticismo de dar la actividad en ALE1 y me siento muy satisfecho. En primer lugar, el panel que está aquí, tanto Luis Ernesto como Harry, como la juez presidenta, y Harry no, el honorable juez aquí fueron mis alumnos, ¿verdad? La juez presidenta para mí fue mi jefa, como yo lo digo, mi ex alumna, mi ex jefa y siempre amiga, ¿verdad? Como la conocemos Maite, ¿verdad? Y lo otro es la presencia de todos ustedes. Estoy muy satisfecho, me siento muy feliz. Aquí están mis estudiantes, que para mí es una cosa muy preciada, y le agradezco muchísimo su presencia aquí. Aquí están los compañeros del secretariado, Verónica y su pandilla, y Lady, el secretariado aquel de los años 70, ¿verdad? Que es como parte de mí, ¿verdad? Igual que los años que he pasado en justicia y aquí en la academia. Aquí hay jueces y hay abogados, y no sé si hay fiscales. Y claro, también quiero resaltar mi familia. Aquí está Carmen, aquí está otro Ernesto Chiesa, que no lo conoce, pero es el tercer Ernesto Chiesa, y mi querida nieta Liz Marie. Así que me siento muy satisfecho con lo que ha pasado aquí esta noche, ¿verdad? Bien, yo no quiero terminar la actividad sin decirle, como yo dije en una ocasión que estuve en una presentación de otro libro, los seres humanos
tenemos unas obligaciones fundamentales. Y nosotros como abogados tenemos esas obligaciones y independientemente de la posición que estemos, sea juez, sea fiscal, sea abogado defensor, sea asistente jurídico, tenemos esa obligación, ¿cuál es? Esa obligación nos debe guiar la justicia, la honestidad, la rectitud, y eso envuelve, para uno poder desempeñarse en ese tipo de línea de pensamiento, envuelve el conocimiento. Y este libro nos brinda ese conocimiento que gracias a Ernesto se ha dedicado horas y horas a estudiar casos incontables de tanto de la jurisprudencia norteamericana como de Puerto Rico, y los ha presentado en este libro. Pues por consiguiente, si todos nosotros vamos a cumplir con esos cánones de ética, de dar un buen servicio al cliente, de dar una representación digna, y representar dignamente es representar en la posición que uno esté, ya sea el abogado de asistencia legal, el abogado de la práctica privada, el fiscal, el juez de instancia, el juez del municipal, el juez de apelaciones. En ese caso, los cánones de ética obligan a que se apliquen. Es decir, el libro es un instrumento excelente para uno estar, como yo digo, preparado. Estar preparado. ¿Por qué? Porque no se da un buen servicio si no se está adecuadamente preparado. Porque todos los días nos vamos a tener a Luis Ernesto y a Ernesto Luis al lado de nosotros. Por lo menos tenemos los libros de ellos, que yo tengo el tuyo también, los tuyos también, y para brindar un buen servicio. Quiere decir que yo le exhorto a todos y cada uno de ustedes que en la medida que puedan lleven hoy este libro a sus hogares, a sus oficinas. Ya la época lamentable que estaba Luigi, que en paz descanse, que enviaba un sinnúmero de libros a la rama judicial, que enviaba al Tribunal de Apelaciones, ya no existe. Sin embargo, les recomiendo que adquieran este libro que está afuera y está disponible para la venta, y lo lleven. Y hagan como yo siempre he dicho, no lo lean de la página 1 a la página final, no. Vayan buscando temas. No es una novela. Esto no es una novela. Esto no es Fernanda en 100 años de soledad, ni nada de eso. Novela es mi vida. La novela es la vida de Ernesto. Que por cierto, ustedes no conocen una etapa de Ernesto. Ernesto tiene a veces un humor negro, como yo bromeo. Yo creo que lo conocen. En clase también se nota. Así que si alguno de los demás compañeros quieren hacer algún tipo de expresión, bienvenido sea. Pues. Sí, yo estaba viendo eso. Definitivamente, la recomendación que yo le doy a los peers míos es, eso no son 600 y pico de páginas. O sea, el problema que usted necesita tiene una referencia clara. Y empato, aunque estamos en muchas ocasiones estamos en posiciones adversas, porque él viene y me apela. Y de fallo en contra y me pide reconsideración y solicita que me revoque el Supremo, que tenemos regularmente ese tipo de actividad, esa confrontación, esa adversidad. Creo que tiene sentido, por lo menos como yo lo veo, yo enseño ética judicial aquí en el programa de graduados. Ella está aquí, ¿verdad? Uno tiene que resolver bien, y en los casos penales, yo estoy acostumbrado 18 años bregando con dinero, con mucho dinero, pero en los casos penales a mí particularmente me genera mucha ansiedad, aunque es el ejercicio del poder colegiado y compartido, el equivocarme, ¿verdad? Y que mi decisión o mi error represente que una persona tenga que echarse los primeros 30 años en sentencia, oye, ¿verdad? En delito grave, sin custodia máxima, 22 horas encerrado y 2 horas fuera con cadena.
Eso es una responsabilidad grande y la forma de yo, como dice el Supremo, tener mi conciencia tranquila es conocer. Y aquí me ayuda el libro. No, que así como palabras finales, yo solo quería también decir lo contento que me siento de estar aquí, ¿verdad? Con mi querido padre y esto pues significa mucho para mí, porque yo recuerdo como ahora, me imagino que tener 8 o 9 años y ver a mi padre escribiendo, dicen que estas son 600, pero los 3 tomos del 91 combinados deben ser cerca como de 2000 páginas. A mano. Yo recuerdo ver legal pads amarillos, que legal pads ya muchos de los estudiantes no sabrán lo que es. Un legal pad amarillo y escrito a mano, las 2000 páginas. Y ver esa ética de parte de un profesor que con nuestros horarios y veranos libres teníamos muchas opciones de qué hacer con nuestro tiempo. Y mi padre por muchos años con su tiempo lo que hizo fue escribir en legal pads 2000 páginas para ejercer una influencia decisiva sobre el derecho penal de Puerto Rico y sobre el derecho penal de otros países. Y en ese sentido, pues me siento muy honrado y orgulloso de estar aquí con él y de haber heredado un poquito, porque no tengo esa capacidad de trabajo que tiene mi padre, pero algo. Y la verdad es que nada, que enhorabuena, papá. Quería decir una cosa. Muchas veces, cuando los 31 años que yo estuve trabajando en procurador, pues tenía que bregar con los abogados, con Harry y compañía, los alegatos, y muchas veces me necesitaban a mí. Y entonces, como yo no firmo nada, pues yo tenía que decir que se equivoca el profesor Chiesa, porque no ha entendido bien lo que quiso decir. Pero todos sabíamos que era él. Que era él. Claro, era el ghostwriter menos anónimo en la historia. Cortas y al punto. Sí. Y cuando viene el silogismo, premisa menor, premisa mayor, conclusión, es Chiesa. O viene como yo bromeaba en el libro anterior, cuando viene el chinito, todo el mundo se da cuenta que eres tú, ¿sabes? Y yo sabía cuando en varios escritos yo decía, Ernesto está escribiendo en este porque es muy parecido a su texto. Y hiciste la línea de pensamiento. Yo soy aquí para terminar. ¿Cuál es su recomendación relacionada a este libro? No, sin duda. Todo el mundo debe adquirir. Todo el que practique derecho penal o procesal penal en Puerto Rico debe adquirir el libro. No es un anuncio pagado. Es que creo, como aquí los panelistas, que uno es mejor abogado, mejor juez, mejor fiscal cuando conoce la jurisprudencia del derecho positivo y la contraparte, o sea, cuáles son los argumentos más importantes que le va a hacer la otra parte, y aquí están. Así que sin duda creo que es una obra medular en cualquier biblioteca jurídica. Para mí es un privilegiazo estar sentada aquí. Yo soy el privilegio. Te considero un amigo, un mentor. Creo que tu aportación al quehacer jurídico puertorriqueño es incalculable. No sé cómo hace tanto, porque y escribe rápido. Escribe muy rápido, pero mientras era profesor tenía un contrato en el Departamento de Justicia y puedo dar fe que pasaba muchas horas allí, que escribía muchos alegatos, resumía los casos de JTS y escribía sus libros. Y daba clases. O sea, es impactante, realmente es una ética de trabajo difícil de igualar, y creo que somos sumamente afortunados que es un profesor que da cátedra en Puerto Rico y que ha decidido mantenerse en Puerto Rico, y que principalmente, a pesar de que aporta a otros países, realmente a quien más aporta es aquí a nuestro derecho y nuestro desarrollo legal. Y gracias a todos por su presencia aquí. Ahora, para el cierre de la actividad, el compañero García Padilla, estamos por concluido, así que una invitación a un vino.